¿Biblia, muchachos, tienen? Busca ahí 1 Corintios 15. Sí, sí, ¿lo tenemos? Bueno, ¿qué estamos viendo? Sí, rudimento. Mañana se nos saca. Sí, muy lejos. Muy lejos. Llamar las ideas. No me cuesta tanto trabajo hablar. Primera Corintios 15. Bueno, estamos viendo los rudimentos. ¿Y cuáles hemos visto? Uno, dos. La doctrina de bautismo. Correcto. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Cuáles son? Perfecto. Perfecto. ¿Y cuál es el cuarto que ya hemos visto? Imposición de manos. Imposición de manos. ¿En qué momento se debe poner manos, hermana Lumina? Se deben poner manos para la expresión como de poder, de dignidad. Correcto. Esa es una de las ocasiones donde se impone manos. ¿Qué otra? Para sanación. Para sanidad. ¿Qué otra? Liberación, No. ¿no? ¿Qué otra? Pues no se necesita, o sea, donde sea necesario poner manos. Puede que haya un momento en que uno imponiendo manos pueda hacer una liberación, pero no es indispensable. ¿Cómo para qué? Bendición. Depende porque toca tener en cuenta que no se debe imponer mano a la ligera, ¿no? Si es en el caso de un papá que bendice a su hijo, entonces sí, ¿sí me entienden? O una mamá que bendice a su hijo. Pero uno no puede por ahí andarle colocando la mano a cualquiera para bendecirlo. Usted puede bendecirlo así nomás, Dios le bendiga. O de pronto puede orar por esa persona sin necesidad de imponerle manos, ¿sí me entiende? ¿En qué otro momento se impone manos? Para consagrar a los diáconos. Consagrar a los diáconos, para ordenar ministros, ¿correcto? Para recibir el Espíritu Santo. No es una regla general, ¿se me entiende? Usted puede recibir el Espíritu Santo con o sin imposición de manos, ¿sí me comprende? ¿Sí me comprende? Para los dones, ¿sí? Presentación de niños, ¿correcto? Bueno, pues ya quedó claro ese tema o queda alguna duda respecto de la imposición de manos. Creo que quedó todo claro, ¿no? Porque se abordaron varios. Amén. Entonces vamos al quinto rudimento. ¿Que cuál es? La resurrección de los muertos, ¿cierto? Bueno, ahí como siempre, ¿no? Analizamos las palabras que describen el rudimento. Resurrección, Virney. ¿Qué será resucitar? ¿Cómo? Ahí es revivir algo, ¿cierto? ¿Qué es resucitar, hermana Clemencia? Que a uno diga, ah, mire, ese allá resucitó, ¿qué tiene que pasar? Haber muerto uno y haber resucitado, haber vuelto a la vida, ¿correcto? Perfecto. Eso es resucitar. Entonces, el rudimento es la resurrección de los muertos. Perfecto. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios nos pasa de muerte a vida. Que nosotros antes estábamos muertos y por tanto nuestras obras eran muertas. Ahora, pregunta, ¿estábamos muertos en todo sentido? No, sí. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Hay dos muertes. La muerte física, ¿sí? Y la muerte espiritual. La muerte espiritual es algo en lo que uno puede estar
pero es de donde a uno lo saca el Señor Jesucristo. El que no sale de ahí, de esa muerte espiritual, es una persona que pasa por lo que se conoce la muerte segunda, o sea, la muerte definitiva. ¿Sí me entiende? Hay una primera muerte, que es cuando la persona, su cuerpo muere. Sí. Y hay una segunda muerte. O sea que la primera muerte Imagínese, física. La primera es la muerte Física. física correcto. al cuerpo. Ahora, hay una segunda muerte. Miren esto, escuchen esto. Vamos primero a Apocalipsis. Déjenme ahí 1 Corintios 15. Capítulo 21, ¿es? Apocalipsis 21. Debe ser que nuestra hermana Luz Marina se enfermó, ¿cierto? Sí, Estaba que le daba ese virus. está así. Bueno, hay que orar ahora por eso. 21. Dice... Espérate, que ya va a dar luz. Apocalipsis 20. No es 21, sino 20. Versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Sí? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Hay una primera muerte, ¿cierto? Que es física. Ahora, recuerden que nosotros tenemos alma y cuerpo, ¿no? El cuerpo muere, pero el alma tiene que definir para dónde va. Los que están con Cristo, ¿a dónde van? Con el Señor. Y los que no van a unas... No, primero van a lo que se conoce como el Seol, ¿sí? Que están en el infierno. Son prisiones, ¿sí? Correcto. Ahora, aquí lo que está diciendo es que esas personas un día serán entregadas, ¿sí? Serán entregadas. Ahora, tal parece que aquí ocurre algo similar a lo que ocurre cuando venga el arrebatamiento y la resurrección de los muertos, ¿no? Correcto. Dice que la muerte y el Hades y el mar entregarán sus muertos. O sea, los que no estén con Cristo serán entregados para pasar por un juicio, que es lo que yo considero que es un juicio de condenación. ¿Sí? Y dice ahí que los libros serán abiertos y será abierto el libro de la vida. El libro de la vida es donde están registrados los nombres de los que han pasado de muerte a vida. ¿Correcto? De muerte a vida. ¿Sí? Los que han pasado de muerte a vida han pasado por un juicio que se llama el juicio del tribunal de Cristo. ¿Correcto? Es el juicio de salvación. Pasaron de muerte a vida. Sí. ¿Quiénes son los que pasan de muerte a vida? Los cristianos. Los cristianos. Correcto. Esos van a pasar por algo que se llama el tribunal de Cristo. Espera un momento, porque es que ahí es donde yo decía que pasamos por el tribunal de Cristo. Y este juicio
Se llama el juicio ante el gran trono blanco, donde ya no van a pasar los cristianos, sino todos los que murieron sin Cristo, o sea, los que nunca pasaron de muerte a vida. Y la evidencia es que el libro de la vida va a ser abierto en ese juicio y van a decirle, por ejemplo, a ver usted, señor Benito Mussolini, venga para acá. A ver, Ángel, traiga el libro de la vida, búsquese Mussolini. Comienza Mussolini, no está. Ahí está la evidencia de que nunca pasó de muerte a vida, de que nunca creyó en Jesucristo, de que nunca nació de nuevo, de que no fue renovado, de que sus pecados no fueron perdonados por él. Sí, señora. O sea que los no cristianos, ellos no pasan por el tribunal de Cristo. ¿Sí? No, correcto. El tribunal de Cristo Es solo para los es para dar galardones, ¿sí? Es para dar galardones, coronas, Y cuando ahí habla que y para ubicar a la gente en el cielo. O sea, es a donde usted se le va a medir qué tan cristiano fue. ¿Se comprende? Y correspondiendo a eso, así usted va a tener un galardón, una corona y un lugar en el cielo. Estos que están aquí, que son entregados por la muerte, por el Hades, por el Seol, por las profundidades del mar, ellos van ante un gran trono blanco, dice la palabra. tribunal del trono blanco. No, el gran trono blanco. Dice acá. Miren esto, es que miren. Y vi un gran trono blanco, vuelvo y leo, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, estos que están acá no tienen ningún lugar en el cielo. ¿Me están entendiendo? Por eso es que yo digo que es un tribunal, que es un juicio de condenación. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Unos dicen que muy importantes y menos importantes. Lo más acertado es decir que los ancianos, bueno, se puede entender de varias formas. Los ancianos y los pequeños, o sea que al infierno en el infierno hay niños. O bueno, por lo menos niños cronológicamente, pero perdieron su inocencia. Hay pelados que son desde chiquitos muy malvados. A los 2 años ya son unos monstruos. Entonces, ancianos, desde ancianos hasta niños, desde gente importante hasta los pericos de los palotes. ¿Sí me entienden? O sea, va a haber gente importante. Lo importante aquí en la tierra, pero allá no son nada, ¿sí me entienden? Gente de alta dignidad terrenal, gente insignificante. ¿Sí? De pie ante Dios, dice acá. Y los libros fueron abiertos. O sea, los libros de qué? De cada uno. De las obras de cada uno. O sea, la evidencia de los hechos de cada uno. Esa es la primera prueba. Imagínense todas las obras malas desde que nacieron. Todas, cada mentira, cada homicidio, cada robo, cada fornicación, cada idolatría, cada maldad, cada chisme, cada pelea, todo está ahí, todo. Y además está el libro de la vida, que es la segunda evidencia. La primera evidencia es el libro de los hechos de cada quien, de los acontecimientos. La segunda prueba es el libro de la vida, donde van a buscar y dicen, ahí usted no está, por eso no haya lugar en el cielo, ¿correcto? Dice acá, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Entonces arranco por esto porque la resurrección de los muertos, trata de cómo evitar la muerte segunda. ¿Sí? Entonces hay un adagio que es muy evangélico que dice que el que nace 2 veces muere solo una vez. Y el que nace una. Pero el que nace solo una vez muere 2 veces. Sí, porque físicamente luego. ¿Entiende? Por eso la importancia de nacer de nuevo. Porque si usted nace de nuevo, usted no tiene parte con la muerte segunda. Entonces esa muerte segunda sería la que será después de la muerte física. Pero recuerden que, y eso lo explican muy pocas veces, porque no lo enseñan bien. O sea, la persona que muere el día de hoy, por ejemplo, sin Cristo, va a un lugar llamado el Seol o el Hades, donde hay cárceles. Y en esas cárceles, donde están sufriendo tortura, tormento, están esperando el juicio ante el gran trono blanco. Un juicio del que no van a salir bien librados. Pero como el derecho, la justicia es de Dios, el concepto de debido proceso viene de Dios. Usted, una persona puede sorprenderla en flagrancia, asesinando a otra. La vieron 10 personas, fue delante de todo el mundo. Como estos tipos que se meten a los colegios norteamericanos y matan 20, 25 compañeros. Eso es flagrancia, lo agarran. La pregunta es, ¿merece un juicio? Sí. ¿Merece un abogado? Sí. ¿Merece aportar pruebas? ¿Tiene derecho a aportar pruebas? Sí. Y tiene que pasar un tiempo donde lo sientan, hay un dibujante atrás, cuando los dibujantes de los tribunales norteamericanos pintan todo lo que tiene que ver con el juicio. Los abogados pueden dilatar, viene una disputa a ver si de pronto es una condena grande o es una cadena perpetua, o dependiendo del estado de los Estados Unidos donde haya cometido el delito, puede existir la pena de muerte. Ese lío ahí, si es condenado a pena de muerte, los abogados se encargan de dilatar eso hasta a ver si de pronto después de 20, 30, 40 años le logran perdonar la vida. Pero tiene derecho a un debido proceso. Con Dios es igual, pero es un proceso del cual no se va a salir bien librado, porque están las pruebas más contundentes. El libro que confirma que usted es un pecador, que esa persona es pecadora, que es el libro de los hechos, de los acontecimientos de cada persona. Cada persona y está el segundo libro, que es el libro de la vida, donde están los que sí pasaron de muerte a vida por Cristo. Y el que no es, y esa es la segunda prueba. La primera prueba ya de por sí es muy contundente, porque es evidente que la sangre de Cristo no limpió ese prontuario. ¿Me entiendes? Está la condición de pecador vigente. Porque lo que hace el Señor cuando nos perdona a nosotros es que borra ese prontuario, según la promesa que hace a través del profeta Isaías, ¿no? Mira, tus pecados serán vueltos como la nieve y como la lana, blancos. O sea, Él borra todo ese prontuario cuando nos perdona a nosotros. Pero el que no es perdonado por Jesús está vigente el pecado. Ese ya es la primera prueba, que ya de por sí es muy contundente. Pero hay una segunda prueba que corrobora la primera y dice: mire, usted no está en el libro de la vida, no hay nada que hacer. Entonces, habiendo sido sacado del Hades, que son las cárceles infernales, pasa por el tribunal por el juicio ante el gran trono blanco, y de ahí es echado a algo que está recién estrenadito, que se llama el lago de fuego y azufre. Un lugar que el Señor fabricó solamente para los demonios, pero como a la humanidad le dio por asociarse con los demonios, se ganó por ende una muerte segunda en el lago de fuego y azufre. Ahora, usted póngase a analizar esto. ¿Qué se debe sentir en ese lugar? Pero lo grave, Margarito, es que cuando la muerte y el Hades y todos ellos entregan los muertos, no los entregan en cuerpo espiritual, sino que resucitan.
Sí, hay una resurrección. Ese es el punto grave. Todos resucitan. Todos tienen que resucitar en el sentido de que todos tienen que volver a tener un cuerpo. Sí. Iba a ser esa aclaración. Claro, entonces por eso, porque Juan ya después dice, yo vi los muertos grandes y pequeños, como resucitados. Unos para vida eterna y en este caso, de lo que está hablando el pastor Mauricio, para la condenación eterna o la muerte eterna. Entonces, cuando nosotros hemos leído acerca de resurrección, de las que hacía el Señor, de las que hacían los profetas, era cuando alguien físicamente estaba muerto y era resucitado. Pero la profundidad de la resurrección en este escenario final es que unos resucitarán para el tribunal de Cristo y otros resucitarán para el juicio del gran trono blanco. Entonces ya lo he explicado y ahorita lo vamos a mirar en 1 Corintios 15, donde dice que nuestros cuerpos serán transformados. Ahora, yo ya lo expliqué lo expliqué muy bien en otra predicación. La persona que está con Cristo muere. ¿Su cuerpo a dónde va? No, hijo. Concentrado, el que muere en Cristo. ¿A dónde va el cuerpo? ¿Al cementerio? Pues a dónde quedó. ¿O dónde quedó? Sí, o algunos lo incinerarán, otros se lo comerán los leones. Bueno, yo no sé si me entienden. El caso es que, digamos que al cementerio, el alma va con el Señor a un lugar donde descansan con el Señor. El paraíso. Es un paraíso. El paraíso. Entonces, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, el alma y el espíritu, ¿dónde queda? el espíritu le pertenece al Padre. El soplo de vida vuelve a Dios el Padre. Sí. Es que para que algo tome vida, Dios lo sopla. Ese soplo es el que le permite a Ludmila moverse, caminar, andar por esta vida, ¿entiendes? Cuando usted muere, ese soplo le es quitado y vuelve al Padre. Siempre y cuando, y los que no son creyentes, entonces También vuelve al Padre, sí. porque es un soplo. Pero el alma es la que queda en cuerpo. Pero el alma es la que queda allí decidiendo para dónde coge. Porque nosotros tenemos dos componentes espirituales, espíritu y alma, Sí, ¿cierto? por eso. El creyente, el espíritu vuelve a la vida. Entonces podríamos decir que espíritu y alma van al cielo. El espíritu y Y el el alma. alma van al cielo. En el caso del no creyente, el espíritu está muerto porque la muerte espiritual significa la separación, no es exactamente destrucción. Entonces, muerte espiritual significa el espíritu de la persona está separado de Dios. Muerte física significa el espíritu y el alma de la persona se separaron del cuerpo. Eso es muerte física. Por ejemplo, cuando un tipo de esos brujos de cuchillos se desdoblan, ¿qué es lo que se le sale? El alma. El alma y va por allá y friega la vida y soba y se le aparece al uno y al otro, pero dentro del cuerpo quedó el espíritu, porque si el espíritu se sale, si se muere. ¿Ven? Entonces, esa es la muerte es espiritual. Ahora, cuando el no creyente muere sin Cristo, ese aliento de vida que un día le dio Dios, vuelve al Padre. Y el alma baja a las partes profundas que pueden ser llamadas infierno, o Seol, o Hades, porque infierno significa partes bajas, infierno. Correcto. Abajo, o dentro. Entonces, el creyente, su alma va con el Señor. Es lo que el apóstol Pablo dice, duerme, pero no es que realmente duerma, sino que están en un descanso con Él. Y el cuerpo está esperando a ser resucitado. Yo explicaba en esa predicación que cuando viene la resurrección de los muertos, ¿sí?, ese cuerpo que estaba donde esté es resucitado, sale de la tumba y es transformado a un cuerpo como el del Señor. Y en ese momento, cuando llega al cielo, ese cuerpo se une al alma que está en el cielo. Yo explicaba que el cuerpo es como la parte exterior del alma, es como el caparazón del alma. Yo lo explicaba. Ese caparazón tiene que ser regenerado. Y ya en ese punto de unión entre el cuerpo resucitado y el alma, entonces ya la persona pasa al juicio del tribunal de Cristo y después a lo que se conoce como las bodas del Cordero. ¿Correcto? Para la persona que muere sin el Señor es igual.
igual, pero no, va para otro. pero va para otro lado. O sea, porque dice que las personas que, o sea, imagínense todos los que se hundieron en barcos, que murieron en el mar, las batallas, dice, el mar entregará sus muertos. O sea, ya el alma del que se muere, el que muere sin Cristo está en un lugar llamado el Seol, el Hades, unas cárceles infernales, esperando el juicio ante el gran trono blanco. Estos cuerpos son entregados, o sea, son resucitados y se unen a esa alma, pero ya no para ser juzgados para entrar al cielo, sino para ser juzgados, para ser lanzados al agua del fuego de azufre. Eso es lo que se conoce como la muerte segunda. Por ende, lo que se procura como hombres, como personas en Cristo, es que nosotros vayamos al primer juicio, ¿correcto? Y tengamos parte en la primera Y resurrección. tengamos parte de la primera resurrección. Ya en ese punto sí podemos ir y mirar lo que dice, lo que está diciendo en 1 Corintios 15. ¿Parece? Dice, y el título está clarito, dice la resurrección de los muertos. Dice acá, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Entonces, aquí ya está dando una pauta el apóstol acerca de cómo uno se hace parte de la primera resurrección. ¿Sí? Usted tiene que tener un evangelio predicado. ¿Sí? Haber recibido el evangelio. En ese mismo evangelio, el apóstol dice debe perseverar. Ahora, un evangelio real, un evangelio verdadero, ¿no? Porque hay muchos por ahí que están predicando un evangelio que no es. Un evangelio donde no le hablan de la venida de Cristo. Un evangelio donde no le hablan de santidad. Un evangelio donde realmente no es un evangelio ataviador. O sea, el evangelio en el que usted recibe, en el que persevera, debe ser un evangelio que lo atavíe. O sea, que lo prepare, que lo vista para el encuentro con el Señor. ¿Ya me está entendiendo? Y eso nos está predicando en muchos lugares. Está hablando de un evangelio apostólico, ¿sí? En el cual debe perseverar, dice acá. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, hay que retener la palabra, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Uno, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Cristo el Señor fue muerto por nuestros pecados y fue sepultado, ¿correcto? Y que resucitó al tercer día. Es el credo apostólico, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Imagínense. Decir uno que ha trabajado más que Pedro, que Juan, es porque... No, y es que fue una verdad. Es verdad. Pero no yo, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Quién dice por ahí que no hay resurrección de muertos? Que el muerto queda. No, los testigos de Jehová. Sí, que esta vida es acá y
y ya, y que solamente 144.000 por allá van a ir al paraíso. Sí, que esa vida es para pasarla acá o sea, ellos son los que matan todas las religiones. Los acabadores. Claro, porque el budismo está hablando del nirvana, ¿no? De una trascendencia espiritual, el budismo. Y si usted no lo ha logrado, eso es el budismo, ¿no? El budismo es, bueno, tiene que lograr el nirvana, la iluminación. Si no la hace en esta vida, tiene que reencarnar. ¿Sí? Si le toca de cucarachas, dependiendo del karma, o sea, de lo bueno que haya sido usted, así mismo le tocará en su futura vida. Entonces, si usted fue más o menos bueno, porque, o sea, para reencarnar, tiene que usted no haber alcanzado la iluminación. Pero si no la alcanzó y fue más o menos bueno, entonces le toca ser, de pronto va a ser futbolista, y si fue muy malo, le va a tocar ser un piojo. ¿Sí? Entonces, por eso los animales allá en esos países son sagrados. Porque dicen, oye, de pronto iba ni mi abuelita, mire, no matarla, ¿sí me entienden? En serio. Pero ellos creen en algo después de la muerte, ¿sí me entienden? Sí. El musulmán también. Ellos creen en la yihad, la guerra santa. Y dependiendo de qué tan consagrados fueron para la guerra santa, así mismo tienen un lugar en algo llamado el paraíso también. Sí, no, es que dicen que el que muere en la guerra santa tiene derecho a 70 vírgenes en el paraíso. Sí, porque es un libro recreado por un pervertido como Mohamed. Ese paraíso Tenía esposas de 6, 8 y 9 años. Era un pederasta. Esta semana aprendí la diferencia entre pedófilo y pederasta. Pedófilo es el que tiene ese tipo de inclinaciones hacia los niños, pero que no ha consumado el pecado ni el delito. El pederasta es el que sí lo ha consumado, o sea, el que sí ha tenido relaciones con niños. ¿Sí me entienden? Es como hay algunos que son psicópatas, pero no han logrado desarrollar su psicopatía. Pero hay otros que sí lo han hecho, como los asesinos en serie. ¿Correcto? Pero los testigos de Jehová son los que dicen que no resurrección de muertos, no. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, la clave de todo esto es entender que eso hace parte de la gran obra del Señor. Abrir un camino, un sendero de resurrección. Él es la primicia de eso, ¿entiendes? Él es la primicia de la resurrección. Él fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día, ¿correcto? Entonces dice, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vana también en nuestra fe, dice. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vuestra fe es más. El versículo. 17. Vana es vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y aquí dice el apóstol, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero como digo, primicia de los que murieron, ¿cierto? Sí. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Sí? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es sencillo. Adán era inmortal, ¿cierto? Dios le dio un mandamiento, le dijo, no coma de este árbol, porque el día que coma, ciertamente morirá. ¿Y qué hizo Adán? Comió. Y cuando comió, ¿qué pasó? Al desobedecer a Dios, su inmortalidad se perdió. Y la muerte entró a gobernar sobre la humanidad. Entonces la fórmula para revertir eso era
así como por un hombre vino la muerte, por un hombre tenía que ser vencida la muerte, para quitarle esa autoridad y ese poder. ¿Cómo muriendo sin pecado? ¿Cómo? Así como Adán pecó, tenía que venir un hombre que tenía que nacer y morir sin pecado, sin haber pecado. Entonces, el Señor pasó, el Padre pasó y chequeó, dijo: aquí el único que puede lograr esa promesa es mi hijo. Por eso él es el único digno. ¿Sí? Bueno, hijo mío, tienes que hacerte hombre y tienes que vencer a la muerte. Claro, cuando él muere sin pecado, vence la muerte. Entonces va a las profundidades y le dice a la muerte: deme las llaves, que usted ya no tiene la autoridad que tenía. Hoy ha derrotado eso. Entonces, cuando dice, creo que no aprendió hace muchos años, que dice que descendió a los infiernos. Es que, a ver, les voy a explicarle cuál es como el asunto. Pero ¿por qué dicen tantas palabras? Es muy fácil. La palabra Seol es Sheol en hebreo. Sí. La traducción al griego es Hades. Y la traducción al latín, Infernus, creo que es. Y al español, infierno. Todo haciendo referencia a las partes bajas de la tierra. El credo que la gente rezaba en la religión tradicional es el credo de los apóstoles. ¿Qué es el credo de los apóstoles? Es la declaración doctrinal apostólica. ¿Sí? Todo el que se rige por ese credo fundamental se toma como una iglesia de sana doctrina. Toda iglesia que no se rige por esa declaración fundamental apostólica es iglesia de falsa doctrina. ¿Qué contiene ese credo? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ajá. Creo en el de la tierra. Siga. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que me concedió por hoy. Gracias. Perfecto, ahí ya tenemos la ¿qué? La Trinidad. Por esa razón, una de las doctrinas fundamentales o fundacionales del cristianismo es la Trinidad. A partir de que usted ya es iglesia trinitaria, usted ya la puede encasillar en la sana doctrina. ¿Sí? Hasta ahí. Sí. Cuando, por ejemplo, usted aparece testigos de Jehová, ellos son binarios. Pero binarios raros, porque, por ejemplo, aceptan que hay un padre y que hay un hijo. Claro, pero ellos no creen en la deidad del hijo. Dicen el hijo es creado, o sea, lo pasan de creador a criatura. ¿Sí? Y al Espíritu Santo no le dan personalidad, entonces eso se llama ¿cómo? Falsa. Ahora, de entre las iglesias trinitarias, usted va a encontrar iglesias que tienen problemas, ¿como cuáles? Como las que están en las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Todas son iglesias cristianas, trinitarias y de sana doctrina, pero con problemas. ¿Sí me va a entender? Entonces, porque es que a veces nosotros somos muy duros en juzgar. Decimos: esos de la prosperidad, esos no son iglesia. No es cierto, sí son iglesia, pero tienen el mismo problema que la iglesia, ahora se me olvidó cuál sería, creo que era la de Sardis, que tenía la doctrina de los nicolaitas, que es una doctrina de la mundanalidad, amor por el mundo. ¿Cuál era el problema de la iglesia en la Odisea? Que eran como tibios, o sea que les gustaba la platica y la buena vida. Y usted lo lee y dice: tú te has enriquecido, y dices: yo no tengo falta de nada, Dios me ha bendecido. Entonces, dése cuenta, o sea, el problema del evangelio y la prosperidad no es tan moderno como parece. Creyentes amantes de la riqueza, el confort, la buena vida, el caché, los buenos carros, eso es de toda la vida cristiana. Otra cosa que nos va a revelar Apocalipsis 2 y 3 es que sí hay iglesias perfectas. Que es otro dicho que tiene otro cliché cristiano, ¿no, maestro? Dicen que no hay iglesia, ¿qué? Yo pregunto, ¿es eso cierto? La respuesta es sí y no. Es cierto que no es perfecta en el sentido humano porque está llena de seres humanos que son ¿cómo? Imperfectos. Imperfectos. Entonces en ese sentido es cierto, pero la iglesia no puede ser juzgada por el hombre.
hay iglesias perfectas a los ojos de Cristo. ¿Como cuál? Como Esmirna. Usted lo lee y esa es una iglesia perfecta, no tiene ni una mancha delante del Señor. Era la iglesia más pobre, más perseguida, pero delante del Señor era perfecta. Impecable, no tenía una mancha. Entonces, esa es la forma. Entonces, a partir de ese punto, usted tiene que entender que iglesias de sana doctrina, ¿sí? De sana doctrina, son las que guardan el credo apostólico, ¿sí? Sin desviarse de él. Y a partir de ese punto, usted ya puede ver iglesias con problemas. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana sí es una iglesia con mucho problema. ¿Por qué? Porque es que ella comienza desde el problema de negar la salvación por gracia, por medio de la fe. Ella se tira hacia las obras. ¿Sí? Y es tan fuerte esta doctrina que se inventaron un lugar que se llama como purgatorio, donde van todos los creyentes supuestamente, ¿no? Para poder de ahí sí pasar al nirvana. Es como una mezcolanza rara. ¿Por qué yo ir a purgar a un lugar mis pecados si la sangre de Cristo a mí me los perdonó? No tiene sentido. Entonces, la base de ellos es que ellos creen en la salvación por obras. Eso los saca de las iglesias de sana doctrina y los coloca ¿en dónde? En la secta más grande del mundo. Al lado de testigos de Jehová, al lado de los mormones que predican un evangelio diferente, y así usted empieza, de estas que tienen problemas, y termina uno sacando muchas y terminan siendo colocadas como iglesias de falsa doctrina. Claro, el credo, ahí es donde sale, ¿no? al credo le añaden una herejía completa, ¿no? Sí. En la iglesia católica. Sí, exacto. Eso, parece que conocer el credo verdadero, porque Iglesia Católica hubo hasta el siglo IV. Y es imposible que los apóstoles antiguos se hayan reunido para decir, uy, no, mira, incluyamos a la Iglesia Católica. Porque es chistoso. No, eso, la iglesia católica surge de una deformación de un obispado que es el obispado de Roma. O sea, tal parece que antes de eso, o sea, el obispo es como el pastor, ¿no? El obispado de Roma empezó a adquirir mucho poder y en ese poder se torcieron hasta que crearon un monstruo completamente salido de toda... De donde se separó desde el principio la iglesia ortodoxa, y que hasta el día de hoy, ¿verdad? Se ven unas diferencias doctrinales muy interesantes que Maito y yo quedamos impresionados, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia católica abiertamente apoyan la idolatría. La adoración de imágenes. El dogma de adorar imágenes y venerarlas y de ponerlas a desfilar y crearles toda una parte de santuario y de peregrinación. Eso lo hacen el ortodoxo no. Si bien tienen sus catedrales pintadas, allá está prohibido adorar imágenes o ponerla o hacerles rendirle cultos a ellos. Está prohibido. Esa es una diferencia. Pero igual también la iglesia ortodoxa en muchos sentidos es desviada, ¿no? No voy a decir que es que la iglesia ortodoxa está bien, pero o sea, y eso surgió de obispados que con el transcurrir de los siglos, porque es que la iglesia católica surge en el siglo IV, el obispado de Roma, o sea, ya tenía más o menos 250 años de desviación. ¿Sí? La riqueza, o sea, el obispado de Roma, que fue lo que se terminó convirtiendo en la iglesia católica, es perfectamente el caso de algo que siglos atrás venía de una buena doctrina, pero por causa de la perversión se torcieron y murieron espiritualmente. O sea, el nacimiento de la iglesia católica en ninguna manera es algo respaldado por Dios, ni es un propósito de Dios. Se me comprenden, en su estructura, en su elaboración, en su surgimiento es completamente errado. ¿Sí? La evidencia de eso es que durante 1600 años han cometido las más grandes atrocidades hasta el día de hoy, porque puede que hace 50 años hayan detenido una persecución sangrienta. ¿Sí? Cuando surgió el Concilio Vaticano II, le cambiaron el rostro a la Iglesia Católica, pero miren lo que están ahorita, destapando ollas podridas de pederastia y una cantidad de perversión que
Yo no sé dónde va a parar, A dónde nivel va a parar mundial. eso. Están pidiendo la renuncia del obvio, porque el hombre ha sido muy liviano porque la pederastia se ha destapado en grandes esferas, que son la parte del cardenalicio y el obispado, que son los obispos y en mayor medida los cardenales son los que eligen papas. Esa es una situación que evidentemente demuestra que la Iglesia Católica nunca ha sido una iglesia, nunca ha sido la iglesia de Dios, nunca ha sido, ¿entienden? Y por esa razón la palabra de Dios es la que reivindica el verdadero cristianismo, el cristianismo que surgió en el primer siglo, ¿sí? El cristianismo de los apóstoles, de los primeros apóstoles, y en el cual tenemos que mantenernos y sostenernos, ¿correcto? Y en el cual es un fundamento la resurrección de los muertos. O sea, es algo que tenemos que tener muy presente, que los muertos un día resucitarán. Amén. Y que resucitarán en una forma dependiendo de cuál haya sido su vida espiritual. Dependiendo de cuál haya sido su vida espiritual, si fue una vida espiritual en la cual se siguió al Señor, entonces esa haremos parte de una resurrección de muertos específica. Y los que no harán parte de una resurrección de muertos de otra índole, como ya lo explicamos al comienzo. ¿Correcto? Entonces, aquí dice que la muerte entró por un hombre y por un hombre fue vencida. Versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Ahora, yo quiero explicar esto, porque esta veces no se sabe explicar. El sacrificio del Señor así fue tan grande que tenía la capacidad de cubrir los pecados de toda la humanidad. Pero ¿en qué momento se hace efectivo? Eso tiene que hacerse efectivo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a Lumina, mire, Lumina, voy a darle un cheque. Dale un cheque. Lumina, toma ese cheque. Y Lumina llega y se lo guarda en el bolsillo. Y nunca lo cobra. ¿Se hizo efectivo? No. Ahora, dice la palabra que en Cristo todos somos vivificados. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que Él murió para poder cubrir todos los pecados de toda la humanidad. Si eso no es bien explicado, entonces la gente dice: ah, no, ya Cristo murió por mí, estoy hecho. Pero resulta que no. Eso se hace efectivo cuando viene un arrepentimiento, cuando se cree en Cristo, cuando se aparta del mal, cuando decide caminar el camino del Señor. El que no lo hace, no hace efectivo y los pecados siguen siendo vigentes, ¿correcto? Es que eso es lo que uno trata de decirle a la gente, porque la gente dice que cree en Dios y... Correcto. Como la mentira esa de que todos son hijos de Dios. No, todos son hijos de Dios. De hecho, la mayoría no lo son. Dice: pero cada uno en su debido orden. Versículo 23. Cristo, las primicias. O sea, Él fue el primero que resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Esos que son de Cristo se dividen en dos: los que ya murieron, o sea, los que ya tienen su cuerpito sepultado, y los que están vivos, o los que no han conocido muerte. ¿Correcto? Que esos serán arrebatados. Los muertos resucitarán, pero los que... todos, ¿Quiénes son todos? todos los cristianos que creemos en Cristo somos arrebatados y estamos... Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. No todos, sí. La mitad nomás. Los que se queden, Los que se quedan dicen que tendrán que pasar en tribulaciones. los que se queden tendrán que poner su vida por Cristo. O sea, serán decapitados. ¿Correcto? Y cuando ya eso pase, serán unidos a los que ya, a los que fueron arrebatados, ¿correcto? Dice acá: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Correcto? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra del Señor se consuma, finaliza, cuando todos los enemigos de Dios se han entregado. Entonces, ahí quiero explicar algo. Dios tiene dos tipos de enemigos: espirituales y terrenales. ¿Sí? Los espirituales son los demonios. La labor del Señor es doblegar y someter toda autoridad espiritual bajo sus pies. Eso es lo que se llama la guerra espiritual. Por eso nosotros tenemos la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Quiénes son las serpientes y escorpiones? Los demonios. Por eso los atamos y por eso los echamos al abismo. ¿Sí? Como son tantos, hay que atarlos todos. Hay que pegar una batalla espiritual para cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, seremos llevados al cielo. Después vendrá un gobierno llamado el milenio, y después de ese milenio ya Él se encargará de los enemigos que le quedan, terminarlos de destruir. Es ahí donde dice que el postrer enemigo es la muerte. O sea, el último en ser vencido o el ser lanzado al agua del fuego es la muerte. ¿Están entendiendo? ¿No sabe qué es el milenio? No, sí, pero yo no entendí ahí. Claro, yo sí que es un milenio. No, el milenio bíblico. Bueno, hay algo que se conoce como las 70 semanas de la profecía de Daniel. O sea, cada semana son 7 años. O sea, son semanas de 7 años, no de días, sino de 7 años. Falta una semana. Son 7 años. Faltan 7 años. ¿Qué comenzarán? Por un tratado de paz. A la mitad de esa semana es cuando va a salir a la luz el anticristo y vendrá la gran tribulación y la venida del Señor. A mitad de esa semana, que es cuando los muertos resucitarán y los que estemos vivos seremos arrebatados. Después de eso vendrá la ira del Señor, dividida en dos partes: las trompetas y las copas de la ira. Al finalizar esa última semana, comenzará, o sea, finaliza esa última semana con el juicio de Dios y comenzará un tiempo llamado el milenio. Donde, correcto. En ese milenio, el Señor en persona, con sus ejércitos, vendrá a gobernar la tierra. Los que hayan sobrevivido serán los nuevos pobladores. Correcto. Durante ese milenio Satanás será encadenado. Finalizando ese milenio, Satanás será soltado, engañará otra vez a los hombres y vendrá la última gran batalla, después de la cual vendrá el juicio entre el gran trono blanco y la destrucción del dragón, del anticristo, del falso profeta, de todos los demonios, ¿sí? Todos los que fueron apresados, atados, sometidos por la iglesia, por el Señor Jesucristo, serán lanzados al lago de fuego de azufre, y el último en ser lanzado será la muerte. O sea, el primero que entró será el último en ser lanzado. ¿Quién entró de primero? La muerte. ¿Quién es el último en ser lanzado? La muerte. La que el Señor venció en la cruz. O sea, en la cruz vino una victoria, pero se hace completamente efectiva cuando sea lanzada la muerte al lago de fuego. Y ahí sí vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y viviremos con Él por siempre. ¿Correcto? No sé si hasta ahí hay más preguntas. Pero durante todo ese lapso de tiempo, lo que irá haciendo la iglesia y el Señor Jesús es sometiendo a todos sus enemigos.
tanto espirituales como terrenales, como hombres. Eso está a través de todo el Apocalipsis, hasta el final. Por eso nosotros batallamos contra demonios, los atamos y los echamos al abismo. Esos demonios que echamos al abismo, un día el Señor los mandará a agarrar y los lanzará al agua de fuego y azufre. ¿Está entendiendo? Pero como son millones de millones, usted puede toda la vida dedicarse a atar demonios que le quedará faltando, ¿sí me entiende? Entonces, por eso la guerra espiritual es continua. Hay gente que no cree en eso, pero ¿cómo así? Luego es que ya están todos los demonios hay gente que cree eso. No están, los demonios están encadenados. Tienen una ceguera respecto al mundo espiritual terrible. Y no entienden conceptos de derecho como la diferencia entre condena y sentencia. Sentencia y condena. O ejecución de pena, por ejemplo. La diferencia entre indiciado y condenado. No lo conocen. Y como no conocen de eso, ustedes no entienden nada. La cárcel modelo, por ejemplo, es una cárcel donde hay gente que está esperando condena. Están ahí esperando. Les han dado medida de aseguramiento, o sea, los han encarcelado porque consideran que es peligroso que los dejen sueltos. Porque hay varias razones para dar una medida de aseguramiento. Una de ellas es que el tipo es peligroso. El juez lo considera alguien peligroso. Otra es que de pronto puede entorpecer la investigación o el proceso. ¿Sí? No sé cuál es la tercera. Son tres. Supongo que también se devuelve. ¿Sí? Entonces lo meten allá y el tipo allá esperando los meses a ver, de pronto le va a ver cómo vamos. No, vamos apenas. La próxima semana le van a hacer la audiencia de acusación. Apenas, sí, o sea, acusación. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas cautelares? Sí, hay penas privativas de la libertad y otras que no son de las privativas de la libertad. Sí, y también respecto a patrimonio ¿sí? También eso hace parte de las medidas cautelares. Retenerle su patrimonio para que responda para que pueda indemnizar a las víctimas. Entonces le toma su patrimonio para que usted no solamente debe pagar una pena en la cárcel, sino que tiene que responder monetariamente por lo que hizo. ¿Me entiende? Entonces, la gente no entiende eso y le dice, no, pero es que ya venció la cruz del Calvario. Sí, él allá definió todo, pero todo tiene que ser todo tiene que ser hecho efectivo. ¿Sí? O sea, a partir de la cruz del Calvario comienza todo un nuevo escenario espiritual. Ya ahora sí, del cuerpo de Cristo, destruyendo todas las potestades espirituales, atacando las zonas de donde están nuestros enemigos. Y echando fuera a los demonios. Y echando fuera a los que demonios. es una característica de Cristo y de su iglesia. Usted no ve a ningún profeta del Antiguo Testamento echando ni un solo demonio fuera. Léalo todo. ¿Hay sanidades? Sí. ¿Milagros? Sí. ¿Echar fuera demonios? En el Antiguo Testamento ni una. ¿Por qué? Porque ningún hombre tenía autoridad sobre los demonios. No tenía autoridad de nadie. La parte de la gloria del Señor. Sí. Ahora. Cristo y los que somos de Cristo, mejor dicho, miren, un sello de un verdadero cristiano es que echa fuera los demonios. Correcto. Un sello de un falso cristiano es que los demonios más bien lo echan fuera de él. Mira el cristiano por allá fuera de la casa. ¿Qué le pasó? Que me están moviendo la casa y me echaron de la casa, imagínense. En vez del creyente echar fuera al diablo, el diablo lo echa fuera. No, es sello del creyente. Nunca se olvide, resurrecciones ya hubieron. Sanidades y milagros, todo. Echar fuera a los demonios, solo la iglesia y Cristo, porque es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. De hecho, eso fue lo que más sorprendió de las obras del Señor, era la que más sorprendía. Sí, lo que tenía todo el mundo. Ella habían escuchado esa. De hecho, en Betel de sanidad, llegaba un ángel y tocaba el agua. Primero que entraba era sanado. Obviamente eso se potenció con el ministerio del Señor, pero lo que los dejaba grandemente sorprendidos, pero ¿cómo así este tipo? ¿Cómo echa fuera demonios? ¿Qué es esto? Eso fue novedoso. Ahora,
Lo primero que se preguntaron, ¿hay demonios dentro de la gente? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, hay demonios dentro de la gente. Por eso nosotros los pastores, cuando oramos por la gente, usted lo va a escuchar a uno fuera, espíritu tal, fuera, y usted se va haciendo libre. Se va desintoxicando espiritualmente. Y cada demonio debe ser puesto en el lugar que debe ser puesto. Porque uno va y lo bota de la casa. Por eso los delincuentes tienen que ir a las cárceles. A que no hagan más daño, pero uno eche fuera demonios y se ponen a pasear por todas partes. Claro, hay que atarles y echarles al abismo, que es la causa natural de los demonios. Hay pastores que simplemente los echan. Les quedan ahí nadando y ¡pum! Se le mete a otro. O hay pastores que lo echan al desierto. Pero de ahí vuelven. A la cárcel hay que mandar. A las cárceles, encadenados, enmudecidos. O sea, que lleguen lo más amarrado posible al infierno. ¿Sí me entienden? Esa es la guerra espiritual. Y esa es la autoridad que se nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Aquí dice, versículo 26, dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Aunque todavía no vean. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Es el Padre. Correcto. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, ¿dónde termina la guerra espiritual? Cuando ya diga, bueno, todos los enemigos fueron vencidos, el Hijo entrega toda autoridad al Padre. Todo. Eso de no ha todas pasado. las naciones. Eso no ha pasado. Entonces, por ende, la guerra espiritual está más que vigente. Ahí se desvirtúa todo ese tema. Mire, todo lo que tiene que ver con limitaciones en el mover de Dios es pura cobardía. ¿Por qué la gente niega los milagros? Porque no le ha pasado ni uno. Entonces dicen, no, eso ya se hizo con los apóstoles. Niegan las sanidades. Son incrédulos, hermano. No, porque uno no se sana ni una gripa en la congregación. No, en serio. Y niegan las liberaciones. Niegan las liberaciones porque le tienen miedo al diablo. Porque el diablo los tiene cautivos. ¿Y cuál es la mejor manera de que a usted jamás lo echen de un lugar? Pues que nadie lo denuncie, que nadie diga, mire, este es animal. Correcto. Claro, no todo el mundo ciego, no, aquí todo está bien, no hay tres animales metidos. Correcto. Por eso uno, en la vida espiritual es donde uno le cesa todo ese asunto de miedo y cosas. ¿Sí? Y termina uno solamente temiéndole a Dios. Es realmente el objetivo de nosotros como cristianos, solamente temerle a Dios. Ni a los hombres ni a los demonios. ¿Correcto? Dice el versículo 29. Y esta parte sí quiero que me la explique el pastor. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Es decir, si de ninguna manera los muertos resucitan, eso de que se bauticen por los muertos, yo no me acuerdo qué significa. No, ahí sí tocaría volver a leer todo el contexto de lo que me perdí, porque durante el contexto nos va a nosotros a... Bueno, voy a leer. A mí me parece que está hablando del contexto. Él viene diciendo que hay algunos entre ustedes que dicen que los muertos no resucitan. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos tipos que se están bautizando por los muertos? Dicen. Si no resucitan, entonces se están bautizando por muertos. Entonces, si Jesucristo no resucitó, Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer ¿por qué se bautizando? bautizan en el nombre de Jesucristo? Que está muerto. Que está muerto, entonces ¿para qué se bautizan? Eso es lo que dice. Ahora, la hermana Luz Marina tenía una inquietud porque pues, ella antes de venir acá pasó varios tiempo en una congregación unitaria y eso confunde, seguro. La levadura leuda. Es ella ahí, pero pastor, explíqueme por qué el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablan del bautismo de Jesucristo. Yo lo primero que le expliqué es que en la Biblia hay palabras mayores que otras. ¿Sí? Entonces yo le dije a ella, la orden directa del bautismo la da el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Jesucristo. Entonces yo le dije a ella, cuando los apóstoles hacen la referencia del nombre de Jesucristo o del bautismo de Jesucristo, están haciendo referencia al bautismo que Él estableció,
Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los unitarios dicen, no, es que Pablo viene a derrocar lo que dice el Señor Jesús. ¿Cómo así? No, Pablo lo que hace es explicar y confirmar. Correcto. Sí, pero además de eso hay que tener en cuenta otra cosa. El bautismo en agua no nace siendo el bautismo de Jesús, ¿no? Sino el bautismo de Juan, Correcto. el bautista. ¿Sí? Entonces, pero los apóstoles, discípulos de Cristo, no podían bautizar en el bautismo de Juan, sino en el nombre de Jesús. Ahora, el otro que hay que entender. ¿Qué es lo que sucede durante el bautismo? Eso lo habla con mucha claridad. ¿Cuál? ¿Qué? Romanos 6. Es una imitación de lo que Cristo vivió en la cruz, muerte, sepultura y resurrección. Y mediante el bautismo en el agua somos introducidos al cuerpo de Cristo. Por esa razón no está mal dicho también que los bautizaron en el nombre de Jesús, los metieron en Jesús, confesaron a Jesús. Correcto. Pero a la hora de uno ejecutar el bautismo de Jesús, ¿cómo hay que hacerlo? Pues como Jesús dijo. ¿Y él qué dijo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Ahora, Santo, dicho por Cristo mismo. Otra cosa que yo le expliqué a Luz Marina era que el bautismo, si bien está conformado por 3 bautismos, viene siendo como un bautismo. Ah, quedó como así. Claro. El bautismo en agua, el que solamente realiza un bautismo en agua, está haciendo una labor incompleta. El que se bautiza en agua debe culminar la labor siendo bautizado en el Espíritu. Y eso es un error que cometen en muchas iglesias. Se bautizó en agua, listo, esta es otra criatura. La persona, oh, qué maravilla, tan fácil. Y cuando viene a mirar, Nos falta la certificación celestial, claro. entonces yo entendí un día que el bautismo en agua es como un acto profético. Un acto profético que tiene un momento inicial y un momento de cumplimiento, de finalización. Así como la Biblia está llena, por ejemplo, de dobles referencias. De un primer momento, más bien terrenal, y de algo profundo que es espiritual. El bautismo en agua es una declaración donde yo sepulto el viejo hombre en el agua Así es. y emerge uno nuevo. Entonces la pregunta es, ¿ya se acabó ahí? No, eso que pasó en el agua tiene que pasar en el espíritu. Ese es el segundo paso, porque el bautismo completo está en Juan 3, nacer del agua y del espíritu. El Señor no le llama bautismo, le llama nacer. Hay que nacer del agua y del espíritu. Es como si usted meta algo aquí en el agua y tiene que pasar, sin dudas tiene que pasar al aceite, en el espíritu. ¿Sí me entienden? Ahora, lo tremendo de todo esto es que en este tiempo Dios me ha estado explicando que todo lo que nace del espíritu debe ser carburado. Sí, perfecto. El Señor me decía, yo me explicaba la intimidad que tú no tienes con Él. Yo el aceite no lo doy para que se desperdicie, me dice el Señor. Claro, el aceite tiene que tener una función. Tiene que caer fuego sobre ese aceite. O sea que tenemos que pasar por el bautismo del Espíritu y de fuego. Para que nos De entiendan. hecho, parece que es uno solo, o sea, dividido en 2, pero es uno solo. Por eso dice, el que viene después de mí lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y no dice en Espíritu Santo y tal vez en fuego. Es Espíritu Santo y fuego. O sea que debe caer fuego del cielo para que ¡pum! Carbure. Diga, porque lo que usted estaba explicando, lo que no tiene aceite no puede carburar, es imposible. Claro, por eso no hay que pedir tanto fuego sino aceite. Entonces, ¿qué es lo que hace el fuego? Quemar el aceite. El fuego lo que hace es evidenciar que ahí hay aceite. No sé si estamos entendiendo. ¿Creo que usted se está entendiendo? ¿O está todavía A ahí? mí eso me ha costado mucho trabajo, Pero no, eso es como cualquier cosa, como una estufa de gasolina. porque yo vivía muy preocupada. Yo vivía muy preocupada porque yo siempre decía, bueno, y yo cuestionaba mi fe, decía, Dios mío. Claro, y en cada momento de ansiedad, y momentos de duda, momentos de...
mí me pasaba, porque yo decía, bueno, porque también con base en la palabra que decía, Señor, yo sé que con mis propias fuerzas yo no puedo, pero tu palabra dice que lo que yo no puedo, tú lo haces con tu fuerza, Señor, en mi oración, porque eso ha sido una constante para mí, como seguidora de Cristo. Entonces yo decía, Señor, pero porque yo también evalúo yo inclusive hablaba con el pastor. Yo decía, pero es que esa presencia del Espíritu Santo, por lo menos cuando ustedes dicen que ir a hacer una oración siempre y cuando, entonces yo decía, bueno, pero si yo no tengo, yo sé que tengo que ir a orar por los enfermos, yo pido la dirección del Espíritu Santo, pero yo decía, yo voy allá, mi oración si es escuchada, no es escuchada, entonces como esas dudas. Pero ahí es donde precisamente el Espíritu de Dios no vendrá hasta que las dudas no cesen. La duda tiene que quitarse porque la duda mata la fe. O sea, mientras que haya duda no hay fe. La duda y la fe no son amigas. La duda es enemiga de la fe. Tiene que llegar un momento donde... Porque yo creo, claro, cuando dice la duda, pero con relación a ese bautismo del Espíritu Santo. No, hay que pedirlo hasta que se recibe los bienes. Claro. Así de sencillo. Y usted ahí firme. Bueno, papá, ayer no fue el día, pero hoy es mi día, papá. Hasta que tú me bautices de aquí no me voy. Es tu promesa, tú no vas a fallar. Ni yo voy a titubear. Échame ese aceite, Señor, y luego préndelo. Pues no solamente que nos echen aceite, que es el Espíritu Santo, ¿no? Préndelo, porque imagínense una cantina repleta de aceite. Pero ¿para qué es ese aceite? ¿Para qué se usa el aceite en esos días? Sobre todo para las lamparitas. Le ponían una mecha, el aceitico y prendían la mecha. Y y cuando el aceite iba bajando, usted sacaba un trozo, eche el aceite y yo luego ahí seguía. Pero tenemos que ser encendidos por Dios, que es lo que está hablando el pastor. Porque yo digo, claro, mi vida se ha sido transformada. Porque ya tiene la nueva naturaleza. Usted ya es una hija de Dios, pero tiene que pasar por el parto. Pero sin desesperarse, porque imagínense la ansiedad y la desesperación. Dígame, yo le pregunto, si hay fe, ¿hay ansiedad? No. Si hay La fe da paz. paz, claro. La ansiedad es muestra de que yo no estoy confiando en Paz, Dios. Confiando, sí. ¿Sí? Dice, por nada estéis como, Afanosos. sino más bien sean conocidas vuestras peticiones. O sea, la fe no me lleva a la ansiedad, la fe me lleva a la oración Oración. y a la paz. Señor, no ha llegado mi día, pero mañana llegará. Oiga, Señor. yo ayer estaba estudiando el Hechos de los Apóstoles y hay un episodio, creo que es el capítulo 5, donde Pedro y Juan son llevados, o sea, donde Pedro y Juan es cuando Gamaliel interviene. O sea, la gente quiere acabar esto. Entonces Gamaliel recuerda que habían dos anteriores a ellos que no fueron ser unos mesías y comenzaron un movimiento que se fue acabando con el tiempo. Entonces Gamaliel dijo, déjenos tranquilos, que si esto es de hombre, desaparecerá como comenzó. Pero si es de Dios, nadie podrá contra esto. 2000 años. Más sin embargo, ellos llegaron y los sacaron, los cascaron, los encarcelaron y les dijeron, no prediquen más de Jesús. El 4. Y salieron y siguieron haciendo. Oiga, llegan a donde sus hermanos. Yo no lo había mirado oiga, y no son ellos los que oran, ni Juan ni Pedro, son los hermanos. Al escuchar los hermanos, comienzan a orar los hermanos. Oiga, y dice que después de esa oración vino el Espíritu Santo sobre ellos. Tembló el lugar. No fue por la oración ni de Pedro ni de Juan. Juan y Pedro, oiga, y estaban contentos porque, miren, nos pegaron por la causa del Señor, estaban alegres. Y ellos se sintieron avivados. Y dijeron, vamos a orar, y oraron ellos. No fue Pedro ni Juan, los otros fueron los que oraron y cayó el Espíritu Santo sobre él. O sea, su fe se potenció. Mire, el que uno sea testigo de Cristo tiene que hacer que en usted se potencie la fe. En usted se potencia la fe. Ahora, eso puede ser
Eso puede ser por el testimonio de otro. Claro, uno ha vivido muchas cosas. Y yo recordaba la vez que cayó el fuego sobre mí en la iglesia. Pero yo también recuerdo una vez que cayó sobre mí el fuego antes de hacer un viaje misionero. En plena calle, yo tirando el piso doblado y temblando. La gente pensaría que estaba loco, pero fue que cayó el fuego sobre mí en plena calle de Bogotá. Yo así doblado y temblado y no podía caminar. Era el fuego que había caído sobre mí. Pero no hubiera sido posible si yo no hubiera escuchado de otro que eso es posible. Perfecto, sí, así es. ¿Sí me entienden? Y ese otro se lo escuchó a otro, y así hasta Pedro y la gente que oró por el Espíritu Santo. Eso tiene que impulsarlo, hacer declaraciones de fe. Muchas veces la fe necesita que se den pasos. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, que lanzarse uno a la predicación de la palabra hace que la unción se aumente. Y si la unción se aumenta, el fuego viene. Pero si yo me quedo así y soy presa de las dudas y del miedo, tal vez me voy a quedar en ese estado. Sí, porque es que todo lo que es del reino de Dios tiene una funcionalidad. Entonces Dios quiere darle a usted aceite, pero es para que usted arda. Toda la Biblia habla de eso. Nadie coge una lámpara y la esconde debajo de la cama. ¿Dónde pone? Porque Dios quiere que usted brille cuando le da el fuego de Dios. Entonces viene a preguntar, ¿usted sí está dispuesto a brillar cuando Dios le dé el fuego de él? ¿O se lo va a comer el miedo? Entonces vuelvo y digo, nada de ansiedad, nada de temores, nada de dudas. Eso no atrae a Dios. Ni nada de ir a darle lástima, porque ahí sí que peor, lo espanta. Ay, Señor, yo te hablo y tú no me quieres dar el Espíritu. Cuidado, porque hay gente que piensa que dándole lástima a Dios, Dios le va a responder más rápido. Ahí sí es que menos. ¿Vale? No pares en fe. Tú dijiste que le ibas a dar tu Espíritu a todos los que te lo pidieran, papá. Aquí estoy para recibirlo. Dame el Espíritu Santo. Así, cada culto, cada oración, cada momento. ¿Que cuándo va a llegar? Ahí está el problema. Va a llegar cuando usted no lo espera. A él le cayó en la calle. A mí me cayó en un retiro de pastores, y más piedra. Todos los pastores pensaban que yo no sé qué tenía yo. Estaban demoniados. Y nadie temblaba, solo yo. Y yo decía, no, yo ahora sí terminé de hacer el oso, Señor. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Ya hice lo, ahora sí. Y los pastores ya aterrados conmigo. Pobre muchacho, ¿qué le estará pasando? El fuego de Dios. Dios dijo, esa cantidad de aceite que tiene esta jarrita, ¿toca qué? Prenderle, echarle un chispazo para que arda. ¿Ven? Entonces ustedes lo van a recibir, pero no pueden dudar. Ni titubear, porque eso a Dios no le gusta, no titubeen. Correcto. Entonces, vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a dejar ahí porque el tema está un poquito más largo, Pero chéverón. pero está chévere. Imagínense, todo eso son rudimentos. Ahora mire, usted tiene que darle cabida a la sorpresa de Dios. Mientras usted siempre esté cavilando de cómo va a pasar la cosa, No va a pasar como nunca. uno cree, nunca es como uno cree. Pero papá, estamos muy esperados. Sí, pero De hecho, es después de cuando usted ya esté hasta cansado, usted diga, no, Dios mío, Se ya dio no. por vencido. A mí me pasó así, yo dije, no, mano, subí a la montaña. Yo dije, en la montaña es donde yo me bautizé con el Espíritu Santo, y acá me quedé esperando, y se soplaba el viento para un lado, para el otro. Y yo dije, ¿será que ya? ¿Cómo será cuando les bautizaba? Entonces decía, no, ni idea. Bajé de la montaña chantado, hermano. 3 horas caminando uno hasta encima de la montaña para tener uno que bajar a chico parado con el rol entre las patas. Y nada, oraciones, nada, hermano. Hasta que un día estaba yo paradito ahí, bueno, señora, que oraran por mí. Y pasó un pastor, venía orando en lengua, taca, 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 y me puso la mano en la barriga y ¡BUM! Yo no me lo esperaba. Pero ahí llegó. Entonces usted, tranquilo, usted siga metido con Dios. Persiga a Cristo hasta que Cristo le dé el Espíritu. No, eso fue una época que yo decía, no, yo ya... Eso, ya no, eso, muy bien. Eso hay que ir superando la etapa. No, yo así, porque claro, hay veces
yo no siento como deseos o algún obstáculo, pero no sé. En la sala de que yo una vez fui, no me dijeron que no estaba en procedimiento, pero yo dije, esto no puede volver a pasar. Porque, mira, pues uno tiene que respetar porque allá yo no puedo llegar. Obvio, sí. Sí. Entonces, quería, y hay unas enfermeras que como que no les gusta mucho la oración. Entonces yo dije, no, yo siempre la noche anterior, yo empiezo a orar, a poner en la presencia de Dios la oración que yo hago los jueves. Entonces, no puede ser que yo no pueda volver a la sala de aquí, yo tengo que volver. Entonces, yo empiezo, sí, y como dice, a atacar también a ese hombre fuerte, porque yo dije, tengo que empezar también a que ellas, a que el Señor toque el corazón de ellas, porque, no, ayer yo fui y ya al menos la enfermera que a veces ni siquiera saludaba, al menos estaba más amable. Yo dije, bueno, Señor, gracias. Entonces, ya, al menos sí, porque hay veces que como que a regañadienta dan el permiso. Ahora, hay que entender una cosa, ¿no? Una cosa son los dones y otra cosa que en mí fluya el Espíritu Santo, en un nuevo nacimiento y en un bautismo en fuego. El don es de Dios. Mientras usted tenga el don, Dios siempre lo respaldará. ¿Lo entiende? Pero otra cosa es un nuevo nacimiento, un bautismo en el Espíritu y un bautismo en fuego. Usted ore siempre por los enfermos. Cuando yo puedo individual, sí, yo voy a las pero no es que las cosas van a pasar hasta que yo tenga un nacimiento del Espíritu. No. De hecho, muchas veces es por esa fe que yo he tenido, en la que he creído, que yo recibo las cosas de Dios. Pues yo voy a visitar ¿Sí me está entendiendo? Entonces yo digo, hacemos oración. Correcto. ¿Alguna pregunta más? Vamos a orar entonces. Bueno, bendito Dios, te alabamos, amado Rey de Gloria. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos estado en este lugar, Señor, aprendiendo, Señor maravilloso. Hemos estado escudriñando tu palabra, Señor, saboreando tu palabra, saboreando tu enseñanza, Señor. Las cosas que vienen desde el trono de Dios, Señor, las hemos querido recibir hoy, Señor, porque creemos que son asuntos poderosos, Señor. Son indicaciones, Señor, son instrucciones acerca de lo que tenemos que acoger, Señor, acerca de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que guardar, amado Dios. Por eso pedimos en esta noche, Señor, que esta palabra que tú nos has regalado, Señor, acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la necesidad, Señor, de prepararnos, de alistarnos, de ataviarnos para una primera resurrección, Señor, y los que hayamos quedado para un arrebatamiento, Señor maravilloso, disponiéndonos, Señor, para ataviarnos de santidad, Señor, disponiéndonos para prepararnos, Señor, para alistarnos para el momento de tu aparición, Señor. Por eso hoy queremos, Señor, que esta palabra quede allí registrada, grabada, Señor, para que en nosotros produzca un fruto abundante, un fruto rebosante, Señor. Porque no queremos realmente hacer parte de una segunda resurrección, Señor. Queremos hacer parte de un juicio de salvación, Señor. Por eso hoy afianzamos, Señor, la fe en ti, Señor maravilloso. Por eso hoy afianzamos, Señor, nuestra condición de arrepentimiento, de rechazo, de aborrecimiento por lo malo, Señor, por las cosas que te desagradan, Señor, y anhelamos con intensidad un sumergimiento, Señor, en el Espíritu Santo, Señor. Llénanos con tu poder, desde la cabeza hasta los pies, Señor, seamos nosotros llenados, no solamente impregnados, sino llenados
hasta el fondo, hasta los tuétanos, hasta el fondo de nuestra alma, hasta el fondo de nuestro corazón, Señor. Y que seamos también nosotros llenos de tu fuego, Señor maravilloso. Señor de la gloria, permítenos, Señor. Permítenos recorrer ese camino, Señor, con precisión, con exactitud, con prosperidad, Señor maravilloso. De manera avante, Señor maravilloso. De manera satisfactoria, de manera prodigiosa, Señor. Que ninguno nos perdamos, Señor, sino que todos accedamos a la vida eterna, Señor. Señor, fortalécenos. Señor, afiánzanos. Señor maravilloso, bendito Dios, condúcenos, Señor, por un camino de rectitud, de verdad, de poder, de liberación, Señor maravilloso. Señor, que el camino que hemos comenzado contigo lo finalicemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, y que todo esto rinda un fruto abundante y rebosante al 100 por 1, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Creemos, Señor, en la obra de la muerte y resurrección de entre los muertos, y creemos que tú harás lo mismo con nosotros, Señor. Seremos completamente transformados y seremos llevados a un lugar especial, Señor, a una casa especial, Señor, rodeados por tu presencia, Señor, en algo perpetuo, Señor, en algo eterno, Señor. Señor maravilloso, unidos a ti, Señor, para toda la eternidad, Rey de la gloria. Es lo que queremos, Señor, y es lo que buscamos. Y permítenos estar listos, llenos de tu aceite, Señor, alumbrando con amplitud, Señor, con vasijas llenas, preparados, Señor, para el día de tu aparición. Que nunca se borre ese propósito de nosotros, Señor, y que lo cumplamos nosotros y nuestras generaciones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad, enfermedad, la atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo, Señor, por el poder que hay en ti, Señor, y para tu gloria y honor. Señor, atamos toda retaliación y venganza, Señor, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y te pedimos que tú las multipliques poderosamente, Señor. Llénanos de ti, Señor, y envíanos a casa en paz y con el gozo de la salvación, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, bendice nuestros pies, nuestras manos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanches nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.